Por favor, mire ahí en pantalla. Hoy continuamos con nuestra serie en la carta a los Efesios y hoy vamos a ir al versículo 5 y nos vamos a detener nada más en este versículo. Creo que son 4 domingos los que hemos estado tratando esta carta y el primer domingo hablamos en los primeros 2 versículos. Hablamos del llamado de Pablo, hablamos de lo que era la gracia, la paz, y también hemos hablado acerca de las bendiciones espirituales en el verso 3. En el verso 4 hablamos acerca de la elección. Mantén la carta. Y luego, entonces vamos a hablar ahora acerca de la predestinación, un tema que es controversial en el mundo de la teología, pero vamos a ver qué es lo que dice realmente la palabra del Señor. Y la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla, atrás de mí, es la imagen de una carta. Y supóngase, imagine que usted recibe una carta certificada del gobierno de los Estados Unidos, que le notifica no solamente que usted ha sido aceptado para ser ciudadano de esta nación, sino que también ha sido adoptado por la familia más influyente y rica del país. ¿A cuánto le gustaría algo así? No, levanten la mano, ¿cómo que no? En esta carta se le informa que todos los privilegios y beneficios de esta familia ahora le pertenecen sin que usted haya hecho absolutamente nada para merecerlo. Algo así, pero infinitamente mucho más glorioso, es lo que Pablo describe en el capítulo 1 y en los versículos del 3 al 14, cuando Pablo habla de las bendiciones espirituales que el creyente ha recibido por el hecho de estar en Cristo Jesús. Y estas bendiciones se reciben, dice Pablo en el verso 3, en los lugares celestiales. Si nosotros somos sinceros y somos honestos, esta verdad toca una fibra muy sensible en nuestros corazones, porque muchos de nosotros sabemos lo que es sentirse rechazado o no tener un lugar donde ser plenamente aceptado. A alguno de ustedes le ha pasado que de pronto está en un lugar, pero siente como que no encaja, como que puede parecer que es su lugar, pero de pronto como que no. Bueno, ese tipo de sensaciones, muchos de ustedes, incluso yo, en algún momento lo hemos sentido. En nuestra cultura hispana, especialmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y por qué no decirlo aquí en nuestra ciudad de Houston, la palabra aceptación no es un concepto abstracto, sino que es una necesidad profunda, sobre todo en nosotros que somos inmigrantes. Algunos han sentido el peso del rechazo por su acento al hablar inglés. Otros ni siquiera hablan inglés y se sienten rechazados. Otros se sienten así por su estatus migratorio, su apariencia física o su nivel económico o su nivel intelectual. Lo maravilloso y lo que contrasta el evangelio con este tipo de percepciones es que nosotros, a pesar de que éramos pecadores, sin nada bueno que ofrecer y sin mérito alguno, Cristo Jesús nos aceptó y nos hizo parte de su familia. Si usted está en Cristo Jesús, usted tiene una familia y esa familia es la de Cristo Jesús. Y si Cristo nos recibió de esta manera, la iglesia está llamada a reflejar esa misma gracia. Eso significa que debemos de abrir nuestras puertas y nuestros corazones para recibir a aquellos que el pecado todavía mantiene cautivo. No es ser tolerante con el pecado, sino que corregir con la amorosa palabra de Dios, no con juicio, no con indiferencia, sino con la corrección apropiada de lo que Dios establece en su palabra. Esto
significa entonces atender no solamente las necesidades espirituales y emocionales, sino también mostrar hospitalidad y extender la ayuda en las necesidades materiales y económicas. Ahora, Pablo en esta carta les recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso que la aceptación más importante no depende de un país, no depende de una ley o de un grupo social, sino que la aceptación más importante depende de Dios, ya que este Dios es quien operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y este Cristo y este Padre Celestial sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, cuando hablamos de aceptación, debemos de entenderla a la luz del Cristo exaltado y del Cristo glorificado, ya que Él es la fuente de toda bendición. Y es en Él donde encontramos, fíjese bien, la verdadera pertenencia, la verdadera seguridad. No importa si en esta nación no te aceptan, no importa si hay grupos que no te aceptan. Lo más importante es que te acepte el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si eres aceptado por Él, eres ya un bendecido de Dios. Dicho todo eso, colóquese de pie, por favor. Quiero enfatizar que Él es la fuente de toda bendición. Y es en Él donde encontraremos todo lo que necesitamos. Y es precisamente en este contexto que Pablo habla o escribe en Efesios 3 bendiciones espirituales, al menos del verso 5 al 7, que forman parte del plan eterno de Dios. La predestinación, ahí lo ve en pantalla, con la palabra griega prorizo, la aceptación en el amado y la redención. Estas verdades no solamente revelan el corazón del evangelio, sino que entendidas correctamente fortalecen nuestra identidad en Cristo y nos impulsan a vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Con este fundamento claro, nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la primera de estas 3 bendiciones, la predestinación. Por lo tanto, ahora le pido que incline su rostro para que Dios dirija esta exposición. Amado Señor, no soy digno, Señor, de estar delante de ti, pero tu Espíritu, Señor, le ha placido el estar delante de tu pueblo, no solamente como de parte de ti, Señor, sino también delante de ti, para exponer tu palabra. Quita de mí, Señor, toda inyección humana, todo aquello que no venga de ti, quítalo. Y fluye ahora, querido Espíritu de Dios, fluye en medio de tu pueblo. Y hoy, Señor, añade a la iglesia, por favor, mi Señor, a todos aquellos que han de ser salvos. Te ruego que perdones mis pecados y los pecados de tu pueblo, Señor, y que haya un ambiente de poder, de autoridad, de exhortación, edificación y consolación. Y gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de ser predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 5, la escritura dice de la siguiente manera: en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Según qué?
según el puro afecto de su voluntad. Nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente en este verso. Este verso es tan profundo que aún siento que estamos limitados en nuestra exposición. Este verso tiene verdades teológicas muy profundas y podríamos enfocarlo de distintas maneras y llegar a una sola conclusión: que los seres humanos que han venido a Cristo fueron predestinados para recibir la adopción y convertirse en hijos de Dios. Pero como buenos observadores y estudiantes de la Biblia, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es observar el uso del término predestinación. El uso del término predestinación. La palabra predestinación viene de un vocablo en el griego que es la palabra proorizo. Y esta palabra es la que normalmente se traduce como predestinación. Este vocablo proorizo significa designar previamente un propósito o determinar de antemano. La palabra pro viene de antes y orizo, de donde viene nuestra palabra horizonte, significa determinar, señalar, establecer límites. Ahora, es interesante que mientras en el versículo 4, en la exposición del domingo pasado, se hace referencia a la elección de las personas, aquí el término predestinación se refiere a los propósitos de Dios. Y esto lo vemos en este pasaje con la expresión para. Esta palabra para no está ahí por estar, sino que también tiene una connotación, y esta connotación de esta palabra nos dirige hacia un propósito, hacia una meta. Entonces, cuando estamos hablando que Él nos predestinó para, esa palabra para en el griego lo que está queriendo decir es que hay una meta por la cual Él escogió y predestinó. Por lo tanto, cuando Pablo dice nos predestinó para adopción, está señalando que la predestinación no es un fin en sí misma, sino que es una meta concreta: nuestra adopción como hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, observe al menos en este texto que Pablo en ningún sentido parece estar enfatizando una doble predestinación, como si Dios hubiese decidido enviar a unos al cielo y a otros al infierno arbitrariamente. Más bien, el énfasis de este texto está en que Él nos predestinó para salvación y para adopción. Por consiguiente, la elección de Dios es positiva, es redentora, no es destructiva. Pablo no solamente dice que fuimos predestinados, sino que dice que fuimos predestinados en amor. Y aquí me quiero detener en esta segunda parte. La motivación de la predestinación es el amor eterno de Dios. Cuando Pablo menciona el amor de Dios, y eso está en el verso 5, usted lo puede leer ahí, dice en amor. Pablo empieza diciendo en amor nos predestinó. Pablo tiene que traer a relación el amor de Dios como la motivación para la adopción. Y Pablo parece estar sugiriendo que el motor de esta predestinación no fue la frialdad de un decreto sin sentido, sino que es el afecto más profundo y eterno de Dios, ya que Dios es amor. Jeremías capítulo 31 verso 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este amor del que habla la Biblia, a diferencia de algunos que lo tratan de ver como un amor limitado, este amor tiene un alcance universal porque Dios se lo ofrece a toda la humanidad a través de Jesucristo. Un pasaje que nosotros mencionamos mucho es Juan 3:16. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hay algunos teólogos que le dan una connotación a esta palabra mundo y lo han encasillado como el mundo únicamente de los elegidos, pero el texto de Juan 3:16 no parece estar diciendo tal cosa. Más bien ese mundo es al que se le invita a creer en él para tener vida eterna y no perderse. El texto dice, para que todo aquel que en él cree. Ahora, este pasaje nos muestra que no se refiere a un grupo selecto ni a un número limitado de personas, sino a la humanidad entera en su estado caído y en su rebeldía contra Dios. Y esto es lo sorprendente de este amor que se dirige precisamente a personas que a veces son amargadas, personas que son hostiles, personas que andan en tinieblas, personas que son borrachas, personas que andan en drogadicción, personas que andan en prostitución, personas que andan en pornografía, personas que hacen todo este tipo de cosas. Este amor de Dios se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo sorprendente de este amor, y Juan lo dice, de tal manera amó. No describe la cantidad del amor de Dios, sino que describe la calidad de ese amor cuando Dios entregó a su propio Hijo en sacrificio de nuestros pecados. Romanos 5:6-8 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Y luego el verso 7 dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Y mira la diferencia entre el mundo y Dios. Pero Dios demuestra su amor. En la versión Reina Valera dice, mas Dios muestra su amor. En la Nueva Versión Internacional dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una verdad central del Evangelio. Cada vez que nos encontramos con un pasaje como este pasaje debería de tocar las fibras más profundas de nuestro ser, tocarnos emocionalmente, tocarnos intelectualmente, porque este texto nos está diciendo que el Señor de los cielos, el Rey de reyes, el Señor de los señores, el creador de todo lo que existe y que sostiene todo lo que existe, un día en la historia se levantó de estar a la diestra de Dios Padre para entrar en este mundo, un mundo caído, un mundo que le dio la espalda a Él, un mundo que entendió que la verdad de Él es mejor que la verdad de Dios. Se apartó de Dios, buscó su propia gloria y asimismo Dios decidió entrar y buscarme a mí. Alguien que quizás no fue aceptado por su papá o por su mamá, o que fue abandonado por su papá o por su mamá. Alguien que quizás sufrió cosas en el pasado y que por estas cosas se inclinó a hacer cosas que no convenían. Este Dios entró en la humanidad para buscarme a mí, que me había perdido, que me había alejado de la ciudadanía de Dios, que me había destituido de su gloria. Este Dios vino a buscarme a mí, pero no solamente a buscarme, sino que vino a morir por mí. No sé si puedes entender esto. El Hijo eterno de Dios murió por ti, por lo tanto tú le preocupas. Él te ama, Él te quiere restaurar, Él te quiere sanar, porque Él murió por ti. Dios murió por mí. Ahora, este amor no excluye a nadie, como algunos teólogos lo quieren ver, como un amor limitado. No, es todo lo contrario. Este amor incluye a todos los malvados, a todos los perversos. Se le ofrece esta salvación. Dios quiere que el hombre se salve. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Ezequiel 3:11, en la Nueva Versión Internacional, se lee lo que Dios dice. El Señor dice así, le dice a Ezequiel: diles, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Pedro también añade y dice que Dios es paciente, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, es válido mencionar que aunque el alcance de este amor es inmensamente universal, en su ofrecimiento solamente se vuelve eficaz cuando las personas responden en fe y en arrepentimiento a la invitación del ofrecimiento del Hijo de Dios. Visto desde el contexto de Efesios 1:5, este amor de predestinación no fue reservado para una élite, sino que se manifestó hacia un mundo entero sin mérito, con el fin de adoptar a todos los que vengan a Cristo como parte de su familia, como parte de un solo pueblo, como parte de un solo cuerpo. De modo que la predestinación en amor no contradice la amplitud del amor de Dios, sino que lo confirma. Y lo lindo de esto, del amor de Dios, es que yo no sé cuántos de ustedes en algún momento estuvieron alguna pareja o antes de casarse o casarse, yo no lo sé, que le hablaba palabras muy dulces, muy bonitas al oído. Cuántos cayeron y cuántos se sometieron a esas palabras endulzadas, bonitas, etcétera, etcétera. A diferencia de esas promesas de palabrerías que casi todos los que vienen antes del matrimonio la tienen. A diferencia de esas palabrerías, Dios sí demostró con hechos contundentes lo que es amar. Y el amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos, no solamente con palabras, aunque también las palabras hieren, aunque también las palabras causan dolor. El verdadero amor se demuestra con hechos. El verdadero amor tampoco busca lo suyo, sino que busca cómo agradar, porque ese es el amor de Dios. Dios es amor, así dice la palabra. Así que el amor de Dios no se quedó en palabrerías, sino que fue un amor demostrado en la historia. Cuando Cristo muere, Dios en Cristo abrió la puerta a todos, y en Cristo se abrió la adopción, y esta adopción se hace efectiva cuando nosotros creemos en Él. Por eso es que la predestinación como propósito y la adopción como fin son por medio de Jesucristo. Repito, la predestinación como propósito para ser adoptados y la adopción como fin son por medio de Jesucristo. Es lo que dice el texto en Efesios 1:5. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Esta frase, por medio de Jesucristo, quiere decir que Cristo es el canal. Cristo es el medio, el único camino para que acontezca la adopción. Fuera de Cristo no hay tal cosa de que alguien se convierta en un hijo de Dios. Solamente es a través de Cristo. Tú puedes tener tu religión, tú puedes ser devoto de lo que tú creas, pero no hay manera que Dios te adopte en su familia. Tú puedes ser un buen papá, puedes ser una buena mamá, puedes ser un buen hijo,
puedes ser un buen trabajador, todas esas cosas son virtudes, pero eso no te convierte en un adoptado, ni tampoco te da la posibilidad de ser un hijo de Dios. Y la razón es esta, es simple. Para Dios todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios que se recibe cuando nosotros decidimos creer en Él. No hay otra manera de que nos convirtamos en hijos adoptados de Dios. La única manera es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Tus logros académicos, tu trabajo, tu religiosidad, el que te identifiques con determinada creencia o determinada religión, no te da la seguridad, ni mucho menos te garantiza de que tú te conviertas en un adoptado. La única manera de recibir esta adopción en Él es que tú respondas al evangelio, al testimonio de la palabra, a la invitación del Espíritu Santo, quien es quien te redarguye, te convence y te dirige hacia toda verdad. Respondes en humildad, reconociendo que eres pecador, que estás separado de Dios, que por lo tanto mereces morir, porque la justicia de Dios dice que el pecador debe de morir. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en ninguna religión, no es en ninguna iglesia, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la adopción también tiene una meta. La adopción tiene una meta. La adopción en este amor tiene una meta: ser hechos hijos de Dios. El mundo tiene una falacia bíblica y dicen: oh, todos somos hijos de Dios. La realidad es que no todos son hijos de Dios. Es válido aclarar que la humanidad es creación de Dios, pero hijo demandó un precio y demandó un costo. Hay personas que están convencidas, quizás alguno de ustedes esté convencido de quién es Cristo, pero no está convertido a Cristo. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar convencido que Cristo puede ser incluso Dios y tener un concepto acerca de que Cristo es Dios, pero no necesariamente Cristo es su Dios. Así que observemos la meta en esta adopción. El texto dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Siendo predestinados. La Biblia está tratando de decirnos que Dios nos amó antes de que existiéramos, y movido por ese amor trazó el plan de nuestra adopción a través de Cristo. La adopción, en el contexto de la época de Pablo cuando escribe esta carta, y más en el contexto romano, era un acto legal irreversible. Y esto le puede dar dando una idea de cuando usted obtiene la salvación o se convierte en un hijo de Dios. El acto es irrevocable. La adopción, en el contexto en el que Pablo está escribiendo, su audiencia la recibe como un acto legal irreversible que confería todos los derechos de un hijo legítimo al hijo adoptado. Es decir, el hijo legítimo, si es que el que adoptaba ya tenía un hijo, al adoptar a otro que no era biológicamente hijo de él, el hijo adoptado tenía los mismos privilegios que el hijo biológico. El hijo adoptado se convertía en un hijo legítimo, se convertía en coheredero. Por eso es que cuando nosotros examinamos las Escrituras y escuchamos que Cristo es heredero y nosotros coherederos, Cristo es el Hijo, aunque no en el sentido disminutivo, sino como título. Nosotros también somos hijos en el sentido de salvación, pero somos coherederos en Cristo Jesús también. Por lo tanto, todas las bendiciones
que Cristo goza fueron transferidas para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. Bueno, a través de Cristo, cuando Él vuelva a aparecer por segunda vez, los cristianos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Es decir, la muerte no venció a Cristo. La muerte no nos vencerá a nosotros. Cristo venció sobre la muerte. Cristo venció sobre todo principado y sobre todo dominio. Así que observe, la adopción es irreversible. Pablo usa esta figura para mostrar que en Cristo nuestra relación con el Padre no se puede revocar. Te convertiste en hijo y serás hijo. Si naciste de nuevo realmente, eres un hijo de Dios. No todos en este mundo pueden caminar como hijos de Dios. Pero si tú naciste de nuevo, si tú rendiste tu corazón a Cristo verdaderamente, si tú diste fruto digno de arrepentimiento, ahora Cristo no solamente es tu Señor, sino que Dios también ahora es tu Padre. Y como Padre tú lo puedes buscar en cualquier momento. Gálatas 4:4 lo explica claramente. Dice: Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Todas las bendiciones vienen a través de Cristo. Esto significa que el creyente no es solamente perdonado, sino que es incorporado a la familia divina con los derechos plenos de un hijo de Dios. Romanos 8, capítulo 15, verso 17, Pablo añade que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta expresión se traduce también como papito Dios. Y esta es la relación cercana que se crea cuando nosotros nos convertimos a Dios. Podemos llamarle papito. Y cuando clamamos a Él, Él responde, porque responde como un padre, muchas veces para aplaudirnos, pero otras veces para disciplinarnos, como buen padre que es. Y como buen padre nada se le escapa. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Hasta tus situaciones más difíciles, Él está pendiente. Aunque tú no lo estés viendo, Él está pendiente. Él es tu Padre. Si te has rendido a Él, Él es tu Padre. Puedes buscarlo, puedes hablar con Él. Algunos no crecieron con sus padres. Bueno, qué mejor que tener a Dios como Padre. Algunos ya perdieron a su padre. Qué mejor seguir teniendo a Dios como tu Padre. En Él puedes descansar, en Él puedes hablar, con Él puedes pedirle, le puedes decir tus frustraciones, tus necesidades. Puedes desarrollar una relación profunda e íntima con este Dios que se ha convertido en tu Padre. No solamente es tu Salvador, también se ha convertido en tu Padre. Así que nosotros, dice Pablo, este espíritu de adopción nos motiva a clamar: Abba, Padre. Es interesante, hay algunos videos en las redes sociales que usted ve cuando hay desastres naturales. Hay personas no creyentes que dicen: ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Ese Dios mío, ayúdame, pierde mucha eficacia si Dios no es tu Padre. Dios atiende a los suyos, los socorre. Él envía ángeles alrededor nuestro para protegernos, para pelear. Él te bendice, Él te guarda tu entrada, tu salida. Él está contigo. Él no es un Dios lejano. Él es la figura de un Padre y es el Padre más amoroso. Y lo lindo de esto es que cuando Pablo habla en Romanos 8, 15 al 17, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, con esta expresión de Abba, Padre, nos está recordando que no somos huérfanos. Tú sabes, hay personas que sufrieron de niños perder a un papá, a una mamá, o perdieron a los dos papás y crecieron como huérfanos físicamente, biológicamente crecieron como huérfanos. Pero cuando tú vienes a Él, ya tú no eres un huérfano. Ahora tienes un nuevo certificado, un certificado de adopción.
Antes no tenías papá, ahora tienes al mejor papá. Al papá que es dueño de todo lo que existe, lo que puedes ver en esta tierra y lo que está fuera de esta tierra. Ahora este Padre te bendice, te afirma, te dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Este Padre dice: buscadme ahora mientras pueda ser hallado. Este Padre nos recuerda que ya no somos huérfanos espirituales, sino que ahora somos hijos amados y como tales herederos y coherederos. Con esta adopción, Él nos integra al círculo íntimo de su propia familia. Tú sabes, hay cosas que las familias a veces discuten y nosotros tenemos que estar así de lejito, pero con Dios no ocurre eso. Él te incorpora al círculo más íntimo de su familia, de tal manera que Él te ve como un hijo de Dios. ¿Por qué es importante esta adopción? ¿Y qué implica para nosotros? Bueno, la adopción es importante porque nos libera del temor al rechazo divino y nos asegura un lugar permanente en la familia de Dios. Una vez más, en el contexto romano, una vez que te convertías en hijo, eras hijo por siempre. Por eso es que nosotros hablamos de la seguridad eterna, de la vida eterna. Un hijo, cuando se convertía en hijo, nunca más dejaba de ser un hijo. Pero si eres hijo, vive como hijos. Vive como hijo. Eres una nueva criatura como hijo. Ya no debes de andar en los deseos de la carne como andan los otros gentiles, los que no son hijos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la voluntad de Dios. Si eres hijo, compórtate como hijo. Vive como hijo. Habla como hijo, camina como hijo y adora como hijo al que es tu Padre Celestial y el que te provee de toda su paz y de toda su misericordia. La adopción nos da una nueva identidad, ya que ya no somos definidos por nuestro pasado, sino por nuestra nueva relación con el Padre. Muchos son definidos por el pasado, pero con la adopción Dios nos da una nueva identidad. Esta adopción nos impulsa a vivir en santidad, no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados, debemos de vivir en santidad. Además, la adopción, y esto es lo más lindo, nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios y el que está a tu lado también es un hijo de Dios, es tu hermano. Es tu hermano. Por lo tanto, trátalo como lo que es, como tu hermano. Ayúdalo. Si cae, levántalo, bendícelo, afírmalo, no lo dañes, no lo destruyas. No te quejes de tu hermano, no chismees de tu hermano, no murmures en contra de tu hermano, porque cuando lo haces en contra de tu hermano, estás murmurando contra Cristo mismo, porque Cristo lo escogió también a él. Es tu hermano. Por eso es que en la iglesia, y lo vemos en las escrituras, debe de alejarse de nosotros todo pleito, toda ira, toda rencilla. Hay hermanos que se pasan de lado ni se saludan. ¡Wow! Hay otros que ni siquiera te responden el buenos días. Hay otros que te evaden para no saludarte. Fuimos adoptados porque nos convertimos no solamente en hijos, sino que también tengo hermanos. Tengo hermanos. Y la familia, hay un dicho popular, la familia se defiende. Si alguien habla de un hermano tuyo, defiéndelo, porque es tu hermano. No le eches tierra, defiéndelo, aunque después tú lo tengas que censurar a tu hermano, pero defiéndelo.
Porque al defender a tu hermano, defiendes a la iglesia. Defiendes a la iglesia. La adopción entonces nos permite un vínculo que se extiende ahora con hermanos y hermanas. Hay algunos que tienen una doble bendición. Tienen hermanos biológicos y también hermanos espirituales. Esta hermandad que se recibe a través de la adopción debe de derribar toda barrera cultural. Ay, es que es mexicano y yo no como chile. No, coma chile, si también puede comer, coma chile. Y también coma yuca y con gris como comen los cubanos. Somos un nuevo pueblo. Se derriban las barreras culturales, se derriban las culturas. Nos volvemos un solo pueblo en Cristo Jesús. El Señor no está recibiendo allá arriba a hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. Dios recibe un pueblo. El pueblo comprado a precio de sangre. Así que quítese ese prejuicio. Y además, ¿quién le dijo que su nación es mejor que la del otro? Sonríe que Jesús le ama. Muchos en nuestra comunidad saben lo que es vivir inseguros. Y hay algunos aquí entre nosotros quizás, y lo digo con mucha sensibilidad, y hay algunos que están con temor a perder su lugar en este país. Hay hermanos nuestros, hermanas nuestras, que viven o están pasando por esa angustia de inseguridad, de perder algún lugar o un privilegio en este país. Algunos están a la espera de una aprobación de un documento migratorio y algunos tienen la incertidumbre de no saber si mañana se podrá seguir trabajando o no. Y hay otros que van a su centro de trabajos y enfrentan discriminación. Esta es una herida que muchos están cargando ahora. Y aunque algunos esperan con ansias recibir algún documento migratorio en esta nación, yo les quiero recordar a mis amados hermanos, yo les quiero recordar esto a ustedes, amados míos, que están pasando por este tipo de situaciones, que para entrar al cielo no necesitan ningún documento migratorio. La adopción divina garantiza su ciudadanía eterna que ninguna autoridad terrenal puede anular. En Cristo nos convertimos también, no solamente en hijos espirituales, sino también herederos de la patria celestial. Nos describimos como ciudadanos del cielo, aunque todavía no lleguemos ahí. Somos ciudadanos de ese gran lugar que nuestro amado Cristo está preparando para nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. No somos huérfanos ni emigrantes delante de Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios y no eres un indocumentado del cielo. Escucha lo que te estoy diciendo. No eres un indocumentado del cielo. Muchos de los que hoy podrían estar sellando tu estatus migratorio, quizás no tengan lo que tú ya tienes. Quizás no tengan la ciudadanía que tú tienes. Mientras ellos, a través de estos decretos humanos, creen que pueden aprobar quién puede y quién no puede, ya Cristo en la cruz del Calvario aprobó quiénes entrarán en su presencia, y son todos aquellos que han depositado su fe en Él y que han creído en Él. No somos emigrantes en la presencia de Dios, somos ciudadanos en la presencia de Dios. Así que Pablo lo dice. Nosotros nos estamos enfocando aquí y hacemos planes cuando salimos de nuestros países.
Yo he escuchado personas, y esto es interesante, no, yo llegué aquí a Estados Unidos, pero en realidad yo no tenía que venir. Bueno, ¿para qué vino? No, pero es que allá en mi país, bueno, pero ¿por qué está aquí? En realidad, seamos honestos, la mayoría salimos de nuestros lugares por algunos motivos clave. Seguridad en cuanto al tema de delincuencia y todas esas cosas, por algún gobierno político corrupto o por una mejor vida económica. Por eso salimos. Nadie sale buscando y diciendo, oh, allá en Estados Unidos cuando yo llegue yo voy a buscar a Dios. Nadie sale así. Todos salen queriendo buscar un mejor porvenir. Todos piensan que este es el país de Alicias y las maravillas y que es el gran sueño americano. No es tal cosa. A veces se vuelve una pesadilla. De sueño pasa a pesadilla. Y algunos de ustedes y algunos de nosotros sufrimos esos estragos. Pero tranquilo, si Dios es tu Padre, Él es el dueño del oro y de la plata. Y su palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tranquilo que si Él es tu Padre, Él va a mover a quien tenga que mover para que te den ese bendito sello que has estado esperando. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Si no quiere, Él sabe como Padre lo que es mejor. Pero descansa en Él. La adopción no solo nos da un nuevo estatus legal delante de Dios, también nos da un nuevo hogar, una nueva identidad, una nueva herencia. Y esta nueva identidad nos enseña que hemos pasado de ser enemigos a ser hijos, de estar bajo condenación a tener un Padre que nos ama y provee. Y esta bendición no depende de nuestras buenas obras. A Dios no lo podemos comprar con nada. Usted puede ser la persona que más ofrende, pero Dios no compra favores como gobernantes corruptos. Lo que usted délo de buena gana, pero no piense que puede comprar a Dios. No piense, porque Dios no necesita. Dios no necesita de nuestro dinero. El dinero es útil para que la obra funcione, pero no es que Dios lo necesite. A Dios no lo compramos con dinero, ni con promesas de caminar una cuadra de rodillas por un lugar. Ay, si Dios hace eso, no. Si Dios quiere lo va a hacer, si no quiere no lo va a hacer, aunque usted se raspe todas las rodillas. Descanse en Él como Padre que es. Esta bendición no depende de lo que usted haga, sino de la gracia soberana de Dios en Cristo. El texto en Efesios dice, y con esto voy concluyendo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Lo ve ahí en pantalla. Según el puro afecto de su voluntad. Esta expresión, según el puro afecto de su voluntad, nos muestra que Dios no fue obligado por nada externo, ni por las obras humanas, ni por presiones espirituales, sino que actuó movido por su propio afecto. Es decir, la oportunidad de ser hijos de Dios y de ser adoptados descansa únicamente en el deleite eterno de Dios en amarnos. Dios se deleita en amarnos. Esto significa que nuestra identidad no se define por la inestabilidad económica, ni por la inseguridad que sentimos ante un futuro incierto, ni por el rechazo del mundo que muchas veces no nos valora. No. La base de nuestra seguridad es que Dios, en su amor soberano, por el puro afecto de su voluntad, se agradó en hacernos hijos. Pero esta verdad también nos confronta. Si Dios del universo es tu Padre,
y Él te ha invitado a ser parte de su familia por medio de Cristo, ¿cómo es posible que el Dios del universo te invite a ser parte de su familia y tú respondas con indiferencia y le digas: no, es que yo tengo mi religión, es que yo voy a esta iglesia, es que yo soy esto, cuando Él te está dando la oportunidad de que seas parte de su familia? ¿Cómo es posible que si eres hijo y eres parte de esta familia tengas apatía de congregarte y no te congregues como Dios demanda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el Señor está cerca? Y si Él es tu Padre, ¿cómo es posible que exista la frialdad en buscarlo todos los días? Y si Él es tu Padre, ¿cómo es posible que no te atrevas a hablar con Él, a leer su palabra, a ver qué es lo que Él quiere contigo? El llamado es claro: arrepintámonos de vivir lejos de Dios y volvámonos a Cristo, porque en Él encontramos una aceptación que nada en este mundo nos puede ofrecer. Si aún no has creído en Jesús, escucha la invitación de su amor. En Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darte perdón, Él quiere darte vida eterna, y Él te quiere dar un lugar en la familia de Él. Quiero que en este momento inclines tu rostro y oremos. Y esta invitación que voy a hacer es para aquellas personas que no le han dado la oportunidad a Dios de ser adoptados como hijos. Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si tú quieres entregar tu vida a Él, rendirte a Él y ser parte de esta familia, confesar tus pecados y arrepentirte, la iglesia ahora está orando. Si hay alguien que desea hacerlo, ahí donde está, si quiere que oremos por él o por ella, levante su mano para orar por usted. Si usted quiere rendirse al Señor